El millonario insportable hace huir a todos, pero su nueva empleada humilde revela un secreto. La mansión de Leonardo Vidal dominaba el horizonte de la ciudad como un castillo de cristal en medio del caos. Sus ventanas reflejaban el sol, pero su interior estaba tan a oscuras como el alma de su dueño. Conocido por su carácter arrogante y un temperamento que podía quemar todo a su paso, Leonardo había convertido su hogar en una fortaleza. Nadie osaba acercarse, y aquellos que lo intentaron terminaron huyendo despavoridos, dejando su ego aún más inflado. Se decía que había hecho de su amargura un arte, construyendo muros emocionales más altos que los rascacielos que lo rodeaban. Pero esa mañana todo cambiaría. Clara, una joven de sonrisa tímida y corazón puro, cruzó las puertas de la mansión. Venía de un mundo donde la sencillez era un lujo escaso, y su nueva posición como asistente personal era su oportunidad de escapar de la rutina. Sin embargo, no sabía que la mansión albergaba más que brillo y riqueza. También escondía secretos oscuros. Leonardo la recibió con frialdad. Una mirada rápida le bastó para dejar claro que cualquier error, por pequeño que fuera, sería castigado. Pero Clara no se arredró. Frente a su arrogancia, su sinceridad fue como una brisa fresca en un desierto calcinante. Con el tiempo, su humildad empezó a abrir brechas en la impenetrable coraza de Leonardo. Aún así, Clara cargaba un secreto. Era hija ilegítima de Luciana, la única persona que Leonardo había amado y perdido, y que su vida había estado dedicada a proteger de cualquier daño. Los días pasaban y las interacciones entre ellos se tornaban cada vez más tensas, cargadas de insinuaciones y silencios profundos. Clara lo observaba desde la distancia, notando la vulnerabilidad oculta tras su brusquedad. Cada gesto, cada mirada, era un naufragio en un mar de emociones, y la verdad que ambos guardaban podía desatar una tormenta. Una tarde, mientras Leonardo revisaba documentos en su oficina, Clara se atrevió a preguntar sobre su pasado. La habitación se congeló, su voz resonó como un eco, y la tensión se hizo palpable. Él la miró con una mezcla de sorpresa y feroz desdén. «Lo que pasó, pasó. No busques en mi historia, Clara», dijo con un tono cortante que hizo temblar la voz de la joven. Pero sus palabras se atoraron en el aire como un grito ahogado. Sin embargo, todo cambiaría cuando una figura misteriosa apareció a las puertas de la mansión. Su silueta se recortaba contra el atardecer, y el aire se llenó de una inquietante sensación. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Quién era? ¿Qué buscaba en la vida de Leonardo? La atmósfera se tornó eléctrica, y una amenaza latente comenzó a cernirse sobre ellos. Leonardo, normalmente imperturbable, frunció el ceño. El miedo se posó sobre su corazón como un ladrón en la noche. Mientras la puerta se abría lentamente, Clara sintió que todo lo que había estado escondido iba a salir a la luz. Miradas entrelazadas, secretos a punto de estallar. El misterio se intensificaba, y el destino de ambos pendía de un hilo. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». La puerta se abrió lentamente, y la figura que apareció dejó a Clara paralizada. Se trataba de un hombre de pie alto, con una chaqueta oscura que acentuaba sus rasgos afilados. Su rostro revelaba una mixtura de confianza y peligro que provocó un escalofrío en la columna de Clara. Leonardo, al verlo, palideció. El silencio se hizo ensordecedor. Clara podía sentir la presión en el aire como si alguien hubiera apagado el sol. La mirada de Leonardo se endureció, y un sudor frío comenzó a brotar en su frente. «¿Qué haces aquí, Daniel?», musitó con veneno en cada palabra. Daniel sonrió de forma inquietante, como un tigre que ha encontrado una presa. «Vine a ajustar cuentas, Leonardo. Pensé que no me volverías a ver». Clara sintió que se le encogía el corazón.
El nombre resonaba en sus oídos como un eco aterrador. Recuerdos llegaron a su mente: Luciana, su madre, y las historias que le contaba sobre un amor prohibido que había traído desgracia. ¿Era este hombre parte de su historia? La revelación le hizo el estómago un nudo. «Fuera de mi casa», gritó Leonardo, su voz retumbando como un trueno. Pero Daniel no se movió. «No he venido a discutir. He venido por justicia». Su tono era sereno, pero la amenaza colgaba en el aire como un cuchillo afilado. Clara sintió un impulso incontrolable de intervenir. «¿Qué justicia? ¿Qué quieres de él?», preguntó, su voz temblando. Las palabras simplemente salieron. Ambos hombres la miraron. Leonardo con sorpresa, como si nunca la hubiera visto de verdad. Daniel con un destello de interés. «Ah, la nueva empleada. Clara, ¿verdad? Quizás seas la clave para entender quién es realmente Leonardo». Un sudor frío recorrió la espalda de Clara. ¿Qué sabía este extraño sobre su jefe? «Daniel, basta», dijo Leonardo, con una desesperación genuina en su tono. «No tienes idea de lo que estás diciendo». «Quizás, pero lamento decirte que sí. Lo sé todo». La voz de Daniel se detuvo, abruptamente, como si un remolino de confusión lo hubiera atrapado. Sus ojos se fijaron en Clara, comenzando a desenredar una trinidad de secretos. ¿Te has preguntado por qué Leonardo vive en esta prisión de oro? Porque fue la persona que destruyó a tu madre. Las palabras impactaron como una explosión, haciendo que el aire se volviera denso. Clara dio un paso atrás. «¿Qué? No, es la verdad», continuó Daniel, su voz profunda como una sombra. «Luciana y yo éramos cercanos. Ella no quería más que escapar de este monstruo, y él la persiguió hasta el final. Un amor que se tornó en odio, en ruinas». Leonardo soltó una risa amarga. «Eso es una mentira, Daniel. La conocías, sabías cómo era. Estás retorciendo la realidad». «Yo, no, pero Clara merece conocer la verdad. Nadie se atreve a hablar sobre lo que hiciste». Los ecos de la confrontación resonaron en las paredes de la mansión. Clara apenas podía procesar las palabras, como si toda su vida se desmoronara. Su madre, sus recuerdos. ¿Había sido su madre la víctima de un hombre que debía proteger? El dolor la envolvió, un nudo caliente en su pecho. Ambos hombres la miraban, el pasado y el presente chocando en un solo instante. «¡Basta! No quiero escuchar más», Clara gritó. Su voz fue un reflejo de su confusión y dolor. Daniel sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era como un ladrón que había encontrado el tesoro que siempre había buscado. «La historia no ha terminado, Clara, no lo olvides». Y en ese momento, como si hubiera roto una barrera invisible, llegó una llamada en el teléfono de Leonardo. Interrumpiendo la tensión en la sala, la pantalla destelló con un nombre que hizo que su rostro palideciera aún más. Clara miró al hombre que temía, dándose cuenta de que lo que estaba a punto de revelarse podría cambiarlo todo. «¿Quién es?», preguntó, su voz temblante. Leonardo tragó con dificultad, el horror reflejado en sus ojos. «No, no puede ser». El giro estaba aquí, la verdad despertando de su letargo. La incertidumbre se apoderó de la sala. El futuro de los tres ahora colgando de un hilo. La puerta se abrió lentamente, y Clara vio la angustia grabada en el rostro de Leonardo. Su pulso se aceleró. La pantalla del teléfono brillante en su mano no dejaba de parpadear, emitiendo un sonido insistente que cortaba el aire tenso. Él tragó saliva, y su mirada pasó rápidamente de la pantalla a Daniel, quien lo observaba con una sonrisa inquietante. «¿Quién es?», Clara repitió, esta vez con más fuerza, como si el eco de su angustia pudiera obtener una respuesta. «Es nadie». Leonardo intentó desviar la mirada, pero la voz de Daniel se alzó, cortante como un cuchillo. «¿Nadie? Él representa todo lo que has tratado de evitar, Leonardo, el pasado que te consume». Daniel se acercó un paso, sus ojos totalmente fijos en la mente de Clara. «¿No ves? Estás más atrapado de lo que crees». Leonardo sacudió la cabeza, pero su rostro estaba pálido como la cera. No se atrevería a mirar lejos de la pantalla del teléfono. «No puede ser». La espera en la sala era palpable. Clara sintió como si el aire se hubiera encogido en su pecho, casi asfixiante. Presionó sus labios intentando capturar un susurro de valentía. «¿Qué sabe él, Leonardo? Dímelo».
Eres una niña, no debes involucrarte en esto. La voz de Leonardo era una mezcla de desesperación y miedo. Clara sintió un nudo en su garganta. Involucrarse era lo que había hecho desde que puso un pie en esa mansión. Demasiado tarde, viejo amigo. Daniel sonrió de nuevo, un destello de satisfacción marcando su triunfo. Cuando la verdad se da a conocer, ya no hay vuelta atrás. Clara, quizás deberías ver esto. Sin más rodeos, Daniel levantó la mano y le quitó el teléfono a Leonardo, inspeccionando la pantalla. Mira, esto podría cambiarlo todo. Entonces, como si el tiempo se ralentizara, mostró el mensaje que apareció en la pantalla. ¿Qué es esto? Clara preguntó, mientras el corazón le latía con fuerza. No podía creer lo que estaba viendo. Eran fotos de su madre, Luciana, pero no solas. En algunas estaba con un hombre que Clara nunca había visto, pero que transmitía una extraña sensación de familiaridad. Era un joven con un aire de elegancia, una sonrisa arrogante. Era Daniel. Sí, la mujer que creías perdida por la tragedia, la misma que tú fuiste a buscar, no solo fue una víctima. Ella también fue una enemiga. La ironía en la voz de Daniel era amarga y reveladora. «¡Basta!», gritó Clara, haciendo un gesto de rechazo. «No puedo creer lo que estás diciendo». «Pero es verdad», insistió Daniel. «Ella te dejó para escapar de este monstruo». «Sí, pero no lo hizo porque estaba indefensa. Luciana tomó decisiones, momentos que tú no conoces». Leonardo, empapado en sudor frío, finalmente rompió su silencio. «No, no puedes». Pero sus palabras se perdieron en un grito ensordecedor que resonó como un golpe de trueno. De repente, la pantalla del teléfono vibró otra vez. Un nuevo mensaje apareció, y todos se congelaron. La mirada de Clara se disparó hacia el móvil. «¿Quién te mandó esto, Leonardo?» Un silencio profundo se extendió como el vuelo de una sombra. El rostro de Leonardo se tornó gris, y sus manos temblaban. Es mi abogado», pronunció, como si hubiera dejado caer una bomba en medio de ellos. «Me está informando de que Luciana tiene un testamento». «¿Un testamento?». Clara casi balbuceó, sintiendo cómo su mundo se tambaleaba. Daniel inclinó la cabeza, casi disfrutando el caos. «Ah, la madre que creías que te había abandonado, tenía una fortaleza, después de todo». La tensión en la habitación estalló en una guerra silenciosa, cada uno intentando procesar información devastadora y reveladora. Clara sintió que las paredes giraban a su alrededor. Aquello que pensaba complicado se estaba volviendo un laberinto inalcanzable. El tiempo se detuvo. 3 corazones latiendo a su propio ritmo, pero llevados por un mismo deseo de entender. «¿Qué quiere decir esto?», dijo Clara, apenas pudiéndose contener. Pero la pregunta quedó flotando en el aire, atrapada entre secretos, verdades y una historia que se fraguaba en la oscuridad. Nadie estaba a salvo. Nadie tenía la certeza de su futuro. Y sobre todo, cuánto pesaba el secreto que aún no se había revelado. La incertidumbre invadió su mente y el misterio ahora mantendría a todos al borde del abismo. La tensión seguía en el aire mientras todos miraban el teléfono. El rostro de Clara estaba lleno de confusión y miedo. «¿De qué se trata ese testamento?», preguntó, su voz temblando con cada palabra. Daniel sonrió, disfrutando de cada instante de incertidumbre. El secreto que ha mantenido a Leonardo fuera de la luz por fin puede salir a la superficie. Y tú, Clara, podrías ser la clave para destapar todo esto. Leonardo parecía una sombra de sí mismo, sudor frío recorriendo su frente. «No, no puedes hacer esto, Daniel», balbuceó, buscando con la mirada cualquier posibilidad de escape. Clara sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies. Las revelaciones sobre su madre la golpeaban como olas de un mar tempestuoso, arrastrándola hacia la profundidad de un abismo que nunca había imaginado. El mensaje en el teléfono vibró de nuevo, como si el destino mismo estuviera intentando abrir una puerta cerrada. Clara se acercó un paso, incapaz de contenerse. «Déjamelo ver», exigió, extendiendo la mano. Daniel, con un gesto casual, se lo entregó. Clara, ansiosa, miró la pantalla. Las palabras la atraparon. «Luciana te ha nombrado heredera. Necesito hablarte urgentemente. Abogado de Luciana». El mundo se detuvo. «Heredera». La palabra resonó como un eco sordo en su mente. «¿Qué? ¿De qué está hablando? Ella nunca mencionó nada». Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Leonardo se puso pálido, tan blanco como el papel,
No, no puede ser cierto, murmuró. Clara sintió el nudo en su garganta apretarse más. La verdad estaba ahí, escurriéndose entre ellos como arena. Luciana no me dejó un testamento, dijo Leonardo, su voz un hilo tenso. Era un acuerdo entre nosotros, algo que se sabía. Pero incluso mientras hablaba, podía ver que su seguridad comenzaba a desmoronarse. Daniel se inclinó hacia adelante, disfrutando de la agonía de Leonardo. ¿De verdad creías que podías seguir ignorando todo lo que sucedió? ¿Cuánto tiempo más pensaste que podrías ocultar tus secretos? Su voz era una mezcla de burla y revelación. Clara no sabía si gritar, llorar o simplemente correr. Dime qué está pasando, Leonardo. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz se quebró, y los ojos de Leonardo se llenaron de angustia. Simplicidad. Fue lo único que pudo murmurar, como si estuviera buscando palabras en un mar de confusión. Te protegí, Clara. Era todo para protegerte. En ese instante el sonido de un timbre rompió la atmósfera densa. Fruncieron el ceño, todos mirándose. ¿Quién más podría ser? Clara sintió un terror helado que le corría por la espalda. Leonardo titubeó. No puede ser los abogados. Ellos no debieron contactar a nadie. Pero en su voz había un temblor que no le gustó. Daniel sonrió. Parece que hay más sorpresas en el aire. Quizás incluso a ti te sorprenderá lo que está por venir. El timbre sonó otra vez, esta vez con más insistencia. La preocupación en los rostros de todos creció. Clara, con el corazón en un puño, se acercó a la puerta, sintiendo que el aire se volvía denso. Con cada paso, sentía el peso de los secretos y las mentiras apretadas como un yugo. Finalmente, abrió. Las puertas se abrieron, y el hombre que estaba afuera le hizo eco a todos los miedos que había acumulado. Era un hombre alto, con una presencia imponente. Clara lo miró a los ojos, y algo dentro de ella se rompió. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa cualquiera. «Hola, Clara», dijo, y su voz resonó como un trueno. «Soy el hermano de Luciana, y creo que tenemos mucho de qué hablar». El impacto de sus palabras dejó a todos sin aliento. Clara sintió que todo giraba a su alrededor. ¿Un hermano? ¿Por qué nunca había sabido de él? La revelación de su existencia abrió un nuevo y oscuro capítulo en la historia. El pasado ahora se movía hacia adelante con fuerza, y la atmósfera se volvió eléctrica. Los ojos de Leonardo se ampliaron. Tú no deberías estar aquí». Su voz era una mezcla de pánico e incredulidad. La sala, que antes era un claustro de secretos, ahora vibraba de incertidumbre. «Así es, Leonardo», continuó el hombre, con una mirada fría y decidida que desnudaba la verdad. «He vuelto para reclamar lo que me pertenece, la verdad, la herencia y la justicia que has evadido». Clara se quedó paralizada, con una sensación de horror profundo. Una avalancha de secretos por descubrir. Su historia apenas empezaba. ¿Qué más había escondido su madre? ¿Cómo se relacionaba todo esto con sus sueños rotos y dolorosos? La historia se tornaba cada vez más oscura. Y Clara sabía que estos nuevos vínculos podían romper todo lo que había creído. Un nuevo misterio, un nuevo destino. El futuro seguía colgando de un hilo, y ningún secreto estaba a salvo. Clara sintió que el aire se volvía denso, como si todo se detuviera a su alrededor. El hombre que se había presentado como el hermano de Luciana la miraba fijamente, sus ojos oscuros llenos de secretos. «No has sabido nada de mí porque tu madre me ocultó». «Porque te ocultó», dijo, y cada palabra resonó como un golpe en el pecho de Clara. «¿Qué estás diciendo?» Clara apenas podía procesar la realidad. ¿Cómo es posible que existas y nunca lo supiera? La incredulidad bañaba su voz. Daniel sonrió, como si estuviera disfrutando el espectáculo. «Esto se pone interesante. El rey de la oscuridad enfrentando sus demonios», dijo sin apartar la vista de Leonardo, que parecía cada vez más nervioso. «Cierra la boca, Daniel». Leonardo exigió, su tono lleno de rabia, pero temblaba. «No tienes idea de lo que estás diciendo». Sin embargo, la sombra del hermano de Luciana se alzaba imponente ante él. «No tengo. He estado recogiendo las piezas de un rompecabezas roto durante años. Cada movimiento de tu parte fue solo otro intento de cubrir la verdad. La verdad que te persigue», dijo el hermano con voz firme.
Clara sintió que su mundo se desmoronaba. La confrontación se tornaba como un juego peligroso donde todos eran jugadores vulnerables. ¿Qué verdad? Clara preguntó, su corazón latiendo con fuerza. Quería respuestas, pero los secretos la rodeaban como un laberinto del que no podía escapar. El hermano de Luciana dio un paso al frente. Luciana es más que una víctima. Es una mujer que elegía y cuyos caminos nunca debiste alterar. Ella tuvo sus razones para alejarse, razones que ahora te afectan. Su rostro era grave. Leonardo, pálido como la luna, se defendió. No es así. Ella hizo elecciones. Yo solo quería protegerla. Pero su voz se quebró, llenando la habitación de una tensión hirviente. ¿Protegerla? ¿De qué? Clara interrumpió. ¿De qué me hables? Deja de esconderte detrás de tus palabras. El miedo y la furia emergían, un torbellino dentro de ella. ¿Quién era realmente su madre? Una suave vibración interrumpió la tensión. El teléfono de Leonardo, olvidado en la mesa, comenzó a sonar de nuevo, llamando la atención de todos. Cuanto más sonaba, más la atmósfera se volvía eléctrica. No, no puede ser, murmuró él, hasta que finalmente, con temblorosas manos, decidió contestar. Sí, su voz era un hilo. Clara sintió un nudo en el estómago. La historia estaba a punto de cambiar. Leonardo, hay algo que debes saber. La voz al otro lado era seria, cargada de urgencia. El testamento está en riesgo. Debes venir inmediatamente. Es crucial. La expresión de Leonardo blanqueó aún más. Daniela y Clara lo miraron con curiosidad y temor. ¿Riesgo? ¿De qué estás hablando?, preguntó Leonardo, su voz ahora temblorosa como una hoja en viento. Luciana ha dejado todo en tus manos, pero hay una cláusula que se podría activar si no actúas. Antes de que Leonardo pudiera responder, un grito desgarrador resonó desde el jardín. Clara se congeló. ¿Qué fue eso?, gritó, mirando asustada hacia la ventana. Una sensación helada surcó su cuerpo. Daniel y el hermano de Luciana intercambiaron miradas preocupadas. «Tengo que ir a ver», murmuró Daniel, pero Clara lo detuvo. «No, esto no es solo tu historia, es mía también». Cuando cruzaron la puerta, el aire fresco de la tarde los envolvió, pero estaba cargado de presagios. El jardín, normalmente hermoso y planificado, ahora era un caos. Flores, pisoteadas, ramas quebradas, y en el centro, una figura tendida en el suelo. «No». Clara soltó un grito de horror, se acercó corriendo y sus manos temblorosas se cubrieron la boca. Era un hombre herido con una expresión de dolor extremo. El hermano de Luciana se lanzó hacia él y Clara, paralizada, se dio cuenta de que el herido tenía un parecido inquietante con sí misma. El mismo rostro, la misma boca. «Es mi padre», murmuró ella, y el mundo se detuvo en un instante. Se arrodilló al lado del hombre herido, un torrente de preguntas inundando su mente. «Papá, ¿por qué estás aquí?». Su voz estaba llena de angustia, pero él solo la miraba, su mirada vacía. La conexión se rompía, un hilo de vida tambaleándose al borde del abismo. La lluvia comenzaba a caer, mezclándose con las lágrimas de Clara. La historia familiar se transformaba de una forma que no podía haber imaginado. El testamento, el hermano, ahora su padre, todo entrelazado en un destino oscuro y confuso. ¿Qué está pasando? Daniel no podía dejar de preguntar. El miedo llenaba su voz y Clara lo sintió. Tenía la sensación de que el mundo tal como lo conocía se había vuelto un lugar completamente diferente, lleno de secretos impactantes y revelaciones desgarradoras. Mientras el hombre la miraba con un hilo de vida, Clara supo que la verdad se desataría como tormenta, y que ahora ya no solo se trataba de enfrentar el pasado, ahora luchaban por el presente, porque lo que estaba por venir prometía cambiarlo todo nuevamente. ¿Quién era realmente su familia? ¿Qué otros secretos estaban a punto de salir a la luz? La incertidumbre la envolvía como una oscuridad impenetrable, y ya no había vuelta atrás. Clara sintió que el aire se volvía pesado, como si cada aliento estuviera cargado de secretos. ¿Es realmente mi padre?, se preguntó, el temor y la confusión apoderándose de ella. El hombre tendido en el suelo la miraba, sus ojos llenos de dolor, pero también de algo más, algo familiar que la inquietaba. «Por Dios», gritó Daniel, mirando al hombre con una mezcla de incredulidad y preocupación. «¿Qué le ha pasado?». Se agachó, tratando de evaluar la situación,
mientras Clara se quedó paralizada, incapaz de mover un músculo. La revelación la había golpeado con tal fuerza que sus pensamientos parecían nublarse. «¡Llama a una ambulancia!», chilló el hermano de Luciana, moviéndose rápidamente hacia el herido. «No sé cuánto tiempo he estado así». Sin embargo, el padre de Clara apenas podía hablar. Su respiración era un hilo, una lucha en el silencio asfixiante del jardín. «¿Tienes que saber la verdad?», murmuró con esfuerzo, y Clara sintió un nudo en la garganta. Un nudo que crecía ante la incertidumbre de lo que estaba a punto de desatarse. «¿Qué verdad?», preguntó ella, acercándose con cautela, como si temiera que se desvaneciera. Pero en vez de responder, el hombre cerró los ojos, y su cuerpo pareció relajarse un poco. «No se lo digas ahora», ladró Daniel, su voz llena de ansiedad. «Necesita atención médica primero». El pánico comenzaba a elevarse. Lentamente el hermano de Luciana pareció darse cuenta de la gravedad de la situación. «Necesitamos moverlo, no podemos perder más tiempo», dijo, y Clara sintió cómo la urgencia inundaba el aire. Estaban en medio de un caos, y cada segundo era crucial. Pero justo cuando intentaban levantarlo, un grito desgarrador resonó en la distancia, como el eco de un horror desconocido. Todos se detuvieron, mirándose con sorpresa y temor. «¿Qué fue eso?», preguntó Clara, una inquietud helada recorriendo su espalda. Daniel y el hermano de Luciana intercambiaron miradas inquietas. Sin pensarlo, comenzaron a moverse hacia el sonido. Clara, aún sintiendo un impulso de proteger a su padre, siguió detrás, apretando los puños con ansiedad. Al avanzar, el sonido se convirtió en un estruendo, un clamor que parecía venir del interior de la mansión. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. Su instinto le decía que algo no estaba bien. «¿Qué está pasando?», murmuró, y nadie le respondió. Cuando llegaron a la entrada, la puerta estaba abierta de par en par, y una sombra oscura se movía dentro, en la penumbra de la casa. Todo el mundo se quedó en silencio, expectante. La atmósfera era tensa, como si cada habitante de esa mansión estuviera atrapado en una telaraña de secretos. «Leonardo», gritó Clara, su voz temblando. «¿Estás bien?». Pero no hubo respuesta. De repente, una figura apareció en el umbral de la puerta, y el grito de pánico de Clara fue ahogado por la sorpresa. Era un hombre, pero no, un extraño. Era el abogado de su madre, el mismo que había llamado a Leonardo con la expresión más seria que había visto. «Clara, debo hablar contigo. Es urgente», dijo el abogado, su mirada intensa haciendo que un escalofrío le recorriera la espalda. Pero lo que dijo a continuación cambió todo. «Tu madre ha regresado». «¿Qué?». Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor. «Eso no puede ser. Me dijiste que había desaparecido». Sus palabras se entrecortaron, atrapadas en el caos de emociones que la inundaban. «Lo sé, pero ahora tenemos que actuar. Ella está aquí, y está en peligro», continuó el abogado, mirando hacia el jardín, como si esperara que apareciera un nuevo fantasma del pasado. El aire se volvió helado. La revelación la atrapó. Todo lo que había conocido y creído estaba a punto de desmoronarse. Su madre, ese enigma en su vida, podría no haber sido lo que siempre pensó. Clara recordó las historias que le contaban, la heroína de un cuento que nunca había tenido un final feliz. El hermano de Luciana y Daniel intercambiaron miradas de asombro. «¿Cómo es posible?», balbuceó Daniel. «¿Por qué no nos lo dijiste antes?». «Porque el secreto que guardamos se convierte en el verdadero peligro», explicó el abogado, su voz grave. «Si ella ha regresado, eso significa que la verdad se ha vuelto más peligrosa que nunca». El corazón de Clara se detuvo. La tensión era palpable. ¿Y si todo esto era parte de un juego? ¿Qué verdad podría ser tan devastadora que obligara a su madre a desaparecer? ¿Cuántos secretos más había ocultado? De repente, el sonido de pasos apresurados resonó en el jardín. Clara se volvió y vio otra figura aparecer, esta vez con una chaqueta arrugada y un rostro familiar. Gritó ella con una voz que parecía romper el silencio. Y entonces fue como si el tiempo se detuviera. La figura se acercó y en un instante todo cambió. Era Luciana, de pie frente a su hija, con un aire de desesperación que no podía ignorar. Y entonces llegó el verdadero giro. «Hija, tienes que escucharme. Hay tiempo. El testamento no es solo un legado, es una maldición».
Las palabras colisionaron en la mente de Clara, y su corazón se detuvo. ¿Qué había pasado? ¿Maldición? ¿Por qué estaba su madre envuelta en algo tan oscuro? El verdadero misterio apenas comenzaba, y la verdad que había buscado podía llevarla a un precipicio de dolor Y revelaciones. Clara sintió que el aire se volvía denso, como si cada aliento estuviera cargado de secretos. ¿Es realmente mi padre?, se preguntó, el temor y la confusión apoderándose de ella. El hombre tendido en el suelo la miraba, sus ojos llenos de dolor, pero también de algo más, algo familiar que la inquietaba. «¡Por Dios!», gritó Daniel, mirando al hombre con una mezcla de incredulidad y preocupación. «¿Qué le ha pasado?». Se agachó, tratando de evaluar la situación, mientras Clara se quedó paralizada, incapaz de mover un músculo. La revelación la había golpeado con tal fuerza que sus pensamientos parecían nublarse. «Llama a una ambulancia», chilló el hermano de Luciana, moviéndose rápidamente hacia el herido. No sé cuánto tiempo ha estado así. Sin embargo, el padre de Clara apenas podía hablar. Su respiración era un hilo, una lucha en el silencio asfixiante del jardín. «Tienes que saber la verdad», murmuró con esfuerzo, y Clara sintió un nudo en la garganta. Un nudo que crecía ante la incertidumbre de lo que estaba a punto de desatarse. «¿Qué verdad?», preguntó ella, acercándose con cautela, como si temiera que se desvaneciera. Pero en vez de responder, el hombre cerró los ojos, y su cuerpo pareció relajarse un poco. «No se lo digas ahora», ladró Daniel, su voz llena de ansiedad. «Necesita atención médica primero». El pánico comenzaba a elevarse. Lentamente el hermano de Luciana pareció darse cuenta de la gravedad de la situación. «Necesitamos moverlo, no podemos perder más tiempo», dijo, y Clara sintió cómo la urgencia inundaba el aire. Estaban en medio de un caos, y cada segundo era crucial. Pero, justo cuando intentaban levantarlo, un grito desgarrador resonó desde el jardín. Clara se congeló. «¿Qué fue eso?», gritó, mirando asustada hacia la ventana. Una sensación helada recorrió su espalda. Daniel y el hermano de Luciana intercambiaron miradas inquietas. Sin pensarlo, comenzaron a moverse hacia el sonido. Clara, aún sintiendo un impulso de proteger a su padre, siguió detrás, apretando los puños con ansiedad. Al avanzar, el sonido se convirtió en un alboroto, un clamor que parecía venir del interior de la mansión. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. Su instinto le decía que algo no estaba bien. «¿Qué está pasando?», murmuró, y nadie le respondió. Cuando llegaron a la entrada, la puerta estaba abierta de par en par, y una sombra oscura se movía dentro, en la penumbra de la casa. Todo el mundo se quedó en silencio, expectante. La atmósfera era tensa, como si cada habitante de esa mansión estuviera atrapado en una telaraña de secretos. «¿Leonardo?», gritó Clara, su voz temblando. «¿Estás bien?». Pero no hubo respuesta. De repente, una figura apareció en el umbral de la puerta, y el grito de pánico de Clara fue ahogado por la sorpresa. Era un hombre, pero no un extraño. Era el abogado de su madre, el mismo que había llamado a Leonardo, con la expresión más seria que había visto. «Clara, debo hablar contigo, es urgente», dijo el abogado, su mirada intensa haciendo que un escalofrío le recorriera la espalda. Pero lo que dijo a continuación cambió todo. «Tu madre ha regresado». «¿Qué?». Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor. «Eso no puede ser, me dijiste». «Que había desaparecido». Sus palabras se entrecortaron, atrapadas en el caos de emociones que la inundaban. «Lo sé, pero ahora tenemos que actuar. Ella está aquí, y está en peligro», continuó el abogado, mirando hacia el jardín, como si esperara que apareciera un nuevo fantasma del pasado. El aire se volvió helado. La revelación la atrapó. Todo lo que había conocido y creído estaba a punto de desmoronarse. Su madre, ese enigma en su vida, podría no haber sido lo que siempre pensó. Clara recordó las historias que le contaban. La heroína de un cuento que nunca había tenido un final feliz. El hermano de Luciana y Daniel intercambiaron miradas de asombro. «¿Cómo es posible?», balbuceó Daniel. «¿Por qué no nos lo dijiste antes?». «Porque el secreto que guardamos se convierte en el verdadero peligro», explicó el abogado, su voz grave. «Si ella ha regresado, eso significa que la verdad se ha vuelto más peligrosa que nunca». El corazón de Clara se detuvo,
La tensión era palpable. ¿Y si todo esto era parte de un juego? ¿Qué verdad podría ser tan devastadora que obligara a su madre a desaparecer? ¿Cuántos secretos más había ocultado? De repente, el sonido de pasos apresurados resonó en el jardín. Clara se volvió y vio otra figura aparecer, esta vez con una chaqueta arrugada y un rostro familiar. «¡Clara!», gritó ella con una voz que parecía romper el silencio. Y entonces fue como si el tiempo se detuviera. La figura se acercó y en un instante todo cambió. Era Luciana, de pie frente a su hija, con un aire de desesperación que no podía ignorar. Y entonces llegó el verdadero giro. «Hija, tienes que escucharme. Hay tiempo. El testamento no es solo un legado, es una maldición». Las palabras colisionaron en la mente de Clara, y su corazón se detuvo. ¿Qué había pasado? ¿Maldición? ¿Por qué estaba su madre envuelta en algo tan oscuro? El verdadero misterio apenas comenzaba, y la verdad que había buscado podía llevarla a un precipicio de dolor y revelaciones. Mientras Luciana se acercaba, el aire a su alrededor pareció volverse más frío. «¡Sal de aquí, Clara! ¡Es peligroso!», gritó Luciana. Y en ese momento, un estruendo retumbó en la mansión. Las ventanas crujieron como si un monstruo interno intentara liberarse. Lo que vino a continuación hizo que la realidad se desmoronara. Una sombra oscura emergió de dentro de la mansión. No era simplemente un hombre o una mujer. Era una figura imponente, oscura y envolvente, con ojos que brillaban como carbones encendidos. La presencia era tan abrumadora que Clara sintió que le faltaba el aire. «Tu madre está en deuda, Clara», resonó la voz como un eco distante, y antes de que pudiera reaccionar, la figura avanzó. «No te acerques a ella», gritó Daniel, dando un paso hacia adelante como si pudiera detener la tormenta. Pero la figura se detuvo, mirando fijamente a Clara con una intensidad que la hizo temblar. «Soy el guardián de los secretos», dijo la sombra, «y es hora de que pagues el precio por la verdad, por la maldición que tu madre ha desatado». Las palabras cayeron sobre Clara como un peso. La maldición no era solo un concepto. ¿Qué había hecho su madre? ¿Qué deuda tenía que saldar? De repente, la atmósfera se volvió electrificada y Clara supo, de algún modo, que todo lo que había creído sobre su madre, su familia y su propia vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué verdad se escondía detrás de esa sombra? ¿Cuánto estaba dispuesta a perder para descubrirlo? La historia apenas comenzaba a revelarse, y el destino de todos pendía de un hilo. Clara sintió que el tiempo se congelaba. La figura oscura frente a ella parecía absorber toda la luz, al igual que las palabras del abogado resonaban con eco en su mente. «Tu madre ha regresado». La revelación provocó un vacío en su estómago. ¿Regresado de dónde? Todo eso se sentía como una trampa. ¿Qué? ¿Cómo es posible? La incredulidad salía de sus labios como un murmullo desesperado. Su mirada se desvió a Luciana, esperando respuestas. Pero su madre solo la observaba, sus ojos llenos de un terror palpable. «¡Clara, escóndete!», gritó Luciana, dando un paso hacia adelante, como si pudiera desafiar la sombra que se acercaba. Clara estaba paralizada, atrapada entre la verdad y el miedo, incapaz de tomar una decisión. La figura oscura dio un paso más, su presencia aplastante llenando el aire con una electricidad espeluznante. Clara sintió que su corazón se aceleraba y que su respiración entrecortada resonaba más fuerte en sus oídos. «Hay un precio que pagar», dijo la sombra. Su voz era como un susurro en el viento y un trueno. Al mismo tiempo, cada palabra cargada de amenaza. «¿Qué estás diciendo?». Daniel intervino, tratando de proteger a Clara, pero la sombra lo ignoró. El hermano de Luciana pareció vacilar, observando a ese ser oscuro como si lo reconociera de algún lugar. «Tu madre fue advertida», continuó la sombra con una sonrisa malévola. «Ella rompió una promesa, y ahora debe enfrentarse a las consecuencias». Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Qué promesa?», exigió. Las lágrimas llenando sus ojos, la confusión y la angustia la envuelven como una niebla pesada. Quería respuestas, necesitaba entender qué había hecho Luciana. De repente, un grito cortó el aire, un sonido desgarrador que provenía de dentro de la mansión. Clara miró al abogado con desesperación, y vio que lo mismo hacía Daniel, pero el hermano de Luciana se precipitó hacia la entrada. «Debemos ir», ordenó, su voz era seria, y no había tiempo que perder. Con el corazón en la garganta,
Clara y los demás lo siguieron. Cuando entraron, la atmósfera estaba cargada de caos. Las luces parpadeaban y lo que parecía ser un eco de risas malevolentes resonaba en las paredes. «Leonardo», Clara gritó. La preocupación invadió su mente, pero no recibió respuesta. La casa estaba en desorden, muebles volcando. Lo que parecía ser un vestigio de una pelea reciente. «No puede ser», murmuró el hermano de Luciana, su rostro pálido como la muerte. Él sabía que esto podía pasar. «¿Qué sabes de él?», Clara preguntó, aún tratando de asimilar la información que le estaba bombardeando. Las revelaciones se acumulaban, y su mente se sentía abrumada. En ese momento, un súbito estruendo rompió él. Silencio. Las puertas del salón se abrieron de golpe, y de ahí salió Leonardo, con un rostro ensangrentado y el aire golpeando su cara. Clara sintió un nudo en el estómago. «No, no puedes estar así», dijo. «Es el guardián. Él viene por nosotros, por la verdad». Leonardo apenas podía hablar. Sus ojos reflejaban un miedo genuino, por primera vez mostrándose vulnerable. «¿Quién es ese guardián?», preguntó Clara, la ira y la preocupación batallando dentro de ella. Pero él no respondió. Siguió avanzando, arrastrando sus pies doloridos hacia la habitación. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Desde la oscuridad, un destello brillante cruzó la habitación, se abalanzó sobre Clara y sus amigos, y la sombra emergente tomó forma humana. El miedo se apoderó de ella, pero lo que vio la dejó sin aliento. «Soy yo», gritó Luciana. «Me han atrapado en una línea del tiempo que no puedo controlar. Soy su hija». Sus ojos brillaban intensamente, llenos de luces y sombras. Clara no podía procesar. «¿Tu hija? ¿Pero cómo? Esto no tiene sentido». El corazón de Clara se detuvo. ¿Su madre era parte de todo esto? ¿Era la razón de su sufrimiento? Mientras la revelación golpeaba como un martillo, la sombra se retiró un paso, y se rió, una risa profunda y cruel. «Ahora lo saben», dijo. «La hija de la verdad, llevada hacia la oscuridad como castigo por los secretos que la madre ha mantenido durante demasiado tiempo». La tensión alcanzó su punto más álgido. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué más oculta mi madre? ¿Quién es realmente?». La duda brotó con fuerza, y la angustia enfrentó un nuevo nivel. Lo que creía entender se desmoronaba, y la verdad se acercaba, sin embargo, tormentosa y aterradora. Como un rayo de tormenta, el destino de cada uno pendía de un hilo tenso. ¿Sería Clara capaz de descubrir la verdad antes de que la oscuridad la engulliera para siempre? La historia apenas comenzaba, y cada minuto contaba. Clara sintió que el tiempo se congelaba ante la presencia de la sombra. No podía creer lo que estaba pasando. La figura oscura pronunció palabras que retumbaban en su cabeza como el eco de un trueno. «Tu madre rompió una promesa, y ahora debes pagar el precio». La habitación estaba cargada de tensión y miedo, y el corazón de Clara latía desbocado en su pecho. «¿Qué promesa?», gritó, su voz temblando. Necesitaba respuestas, y pronto. La sombra sonrió con malicia, como si disfrutara de su angustia. «Una promesa que ató a Luciana a un destino que no puede eludir, y tú, como su hija, deberás asumir las consecuencias». «No, esto no puede acabar así», dijo Clara, buscando la salida de ese ciclo de secretos. Miró a su madre, buscando apoyo, una respuesta, cualquier cosa. Luciana, con la mirada de una madre llena de amor y temor, se acercó, pero la sombra la detuvo en seco. «No te acerques, no lo entiendes», gritó. Daniel dio un paso adelante furioso. «No te voy a dejar hacerle daño, sal de aquí». La sombra lo ignoró, centrándose solo en Clara. «Eres la clave, Clara, la única que puede desatar lo que ha estado reprimido». Fue en ese momento cuando un grito desgarrador resonó desde el interior de la mansión. Clara sintió que el horror se apoderaba de ella. «Leonardo», gritó. Sin pensar, comenzó a correr hacia el sonido, arrastrando a los demás tras de sí. La tensión en el aire era palpable, mientras se adentraban en la casa, el terror llenando cada esquina. Cuando llegaron al salón, la escena los dejó paralizados. Leonardo estaba de pie, con los ojos muy abiertos, su cara pálida y temblando. «No, no puede ser», murmuró. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué ocurre?», preguntó,
buscando sus ojos. En ese instante, todo cambió. Una figura apareció detrás de Leonardo, y el rostro del hombre se tornó un espectáculo terrible. Era un viejo, con el rostro marcado por arrugas y un aire de autoridad, que dejó caer una bomba que desató caos. Soy el padre de Luciana, y he venido a reivindicar lo que es mío. ¿Qué es? Clara no podía comprender. ¿Eres tú el abuelo que nunca conocí? Rápidamente miró a su madre, que estaba tan confundida como ella. El abuelo asintió con la cabeza, pero sus ojos estaban llenos de un odio profundo. Era hora de que te encontraras con tu verdadera familia, exclamó. La sombra estaba a su lado, como un espectro enfurecido dispuesto a atacar, y ahora todos deben asumir las consecuencias por haber estado tan ciegos. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Clara, sintiendo la presión del miedo apretar su pecho. ¿Por qué ahora? Luciana tiene un testamento que nunca debió existir. Y tú, Clara, eres la única que puede desbloquear su poder, dijo el abuelo, su voz resonando en el aire. Te voy a dar la oportunidad de redimir a tu madre y a ti misma. ¿Redimir? ¿De qué? Esto es una locura, Daniel gritó, pero la sombra lo silenció con un gesto. Es un precio muy alto, se los advierto. No voy a permitir que hagas daño a Clara. Leonardo gritó, intentando protegerla, pero el abuelo sonrió, y en ese momento, todo cambió. Sin previo aviso, la sombra se abalanzó sobre él, sujetándolo por el cuello mientras Clara veía horrorizada cómo la verdad se desbordaba. «Detente». Clara chilló, corriendo hacia ellos. Pero el abuelo solo se rió. «Estás demasiado involucrada, querida. Ya no hay vuelta atrás». El golpe de sus palabras le aturdió. Todo lo que había creído se desplomaba frente a ella. ¿Qué hay de la promesa de mi madre? ¿Qué es realmente este legado? Mientras sus palabras llenaban el aire, un nuevo giro surgió de entre las sombras. El abuelo dejó caer a Leonardo, quien cayó al suelo convulsionando y gritando. «El tiempo se acaba, Clara. Haz lo que debas, o perderás todo». Clara sintió cómo todo en su interior se quebraba. ¿Qué podía hacer para evitar la tragedia? En ese momento, la sombra se desvaneció y la realidad volvió, como si nada hubiera pasado. Pero todos estaban en la sala, congelados en un limbo de terror, porque la vida de cada uno pendía de un hilo. La incertidumbre envolvía la habitación. Con cada segundo, las preguntas se acumulaban. «¿Qué harás, Clara?», susurró Luciana, su madre, mientras los ojos de todos se centraban en ella, esperando la respuesta que nadie sabía si podía dar. ¿Tendría el coraje para enfrentarse a los secretos que la eran tan ajenos? La historia no había hecho más que empezar, y el destino ahora estaba en sus manos. Clara sintió que el aire se volvía irrespirable, como si el miedo se transformara en una sombra que se cernía sobre ella. El rostro del abuelo, marcado por el tiempo y la severidad, la retó desde la penumbra. «Debes decidir, Clara. El poder de tu madre puede liberarte o condenarte». «¿Qué significa eso?». Su voz fluía entremezclada con angustia y determinación. Luciana, a su lado, tomó su mano con fuerza, transmitiéndole un rayo de esperanza en medio del caos. «Confía en ti, hija. Solo tú puedes romper esta cadena». La sombra se acercó, su risa resonando como un trueno. «La única manera de deshacer todo este enredo es enfrentando los secretos que tu madre escondió. Pero ten cuidado, el costo será alto». Las últimas palabras flotaron en el aire, amenazantes. «¡Basta!», Clara gritó. El eco de su voz rebotó en las paredes de la mansión. «No voy a dejar que más vidas sean destruidas por los secretos de nadie. Si hay que pagar un precio, lo haré yo». Los ojos del abuelo se abrieron de par en par, y por un instante, un destello de orgullo cruzó su rostro. «Eres valiente y estúpida», murmuró la sombra, pero el coraje de Clara parecía desafiar incluso a la oscuridad misma. En un instante de claridad, la verdad brotó dentro de ella como un torrente. Sabía que no podía resolver este conflicto en soledad. Necesitaba a su madre, necesitaba a Leonardo, necesitaba a todos ellos para enfrentar la tormenta. «¡Leonardo!», gritó, su voz resonando en el telón de fondo de la cruda desesperación. Él, aún tambaleándose, levantó la vista y su mirada encontró la de ella. «Clara, no, es peligroso», pero Clara no estaba dispuesta a retroceder. «A veces, el peligro es lo que nos define», respondió, sintiendo que la determinación ardía dentro de ella. Se dio la vuelta hacia Luciana, quien la miraba con ojos aguados. «Mamá, hay que enfrentarlo»,
Todo, el abuelo sonrió de manera escalofriante. ¿Vas a aliarte con un monstruo tan pronto, en lugar de escapar? Esos serán tus miedos, no los míos, replicó Clara, su voz firme como un acero. El destino de mi familia me importa. Voy a acabar con esta maldición. La sombra, al ver su resolución, comenzó a disolverse lentamente. Está bien, dijo con una voz envolvente. Sí. ¿Deseas romper el ciclo? Hazlo ahora, pero recuerda que la verdad duele y sus consecuencias pueden ser devastadoras. Clara asintió, sintiendo que su destino se entrelazaba con el de todos los demás. Estoy lista para ello. Siempre lo estuve. Juntos, gritó. En un instante, una ola de luz brotó de su interior, llenando cada rincón de la habitación. La sombra retrocedió y el abuelo se sumió en la oscuridad como si fuera arrastrado. Cuando la luz condescendió, Clara vio a todos allí. Leonardo, Luciana, el hermano, Daniel, todos juntos, unidos, respirando en un crisol de verdad. Las revelaciones comenzaron a fluir, caminos separados convergiendo en uno solo. Te prometo que nunca volveré a ocultar nada, declaró Luciana, y Clara sintió una mezcla de alivio y dolor. Lo sé, respondió en un susurro. Ahora sabemos que la familia no se define por la sangre, sino por la lucha compartida. Mientras el caos se desvanecía y la luz iluminaba la mansión, Clara sintió que el peso de sus secretos se desmoronaba. El miedo había dado paso a una renovada esperanza. Era su momento, finalmente podían reconstruir lo que se había perdido. Antes de que el ocaso se posara sobre ellos, el hermano de Luciana se acercó, su mirada firme. Juntos vamos a buscar respuestas, pero recuerda, su voz tenía un eco profundo, la verdad siempre viene con su precio, y Clara estaba dispuesta a pagar. La nueva historia de su familia comenzaba a tejerse, con hilos de esperanza y conexiones desatadas, y Clara supo que la lucha no había terminado. Pero ahora había luz al final del túnel. No volveremos a claudicar, dijo con una sonrisa. Las últimas luces del día se extinguieron, y mientras la oscuridad se deslizaba, un nuevo amanecer se presentaba. Clara ya no estaba sola. Con el apoyo de su madre, de Leonardo y de todos, ya no había secretos que temer, solo un nuevo futuro que luchar por forjar. Y en ese último aliento de esperanza, un mensaje resonó poderoso. Tienes que suscribirte ahora. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Destruye ese botón de like ahora y ayúdanos a alimentar al algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Lo queremos saber. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad.